Hace como 9 años, con la promesa de que en un periodo de gobierno acababa con las FARC, fue elegido Álvaro Uribe Vélez. Pasó ese periodo de gobierno y las FARC no se acabaron. Pasaron 8 años de gobierno de Álvaro Uribe y no sucedió. El nuevo presidente Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Álvaro Uribe, quien obtuvo la votación más grande en la historia de Colombia con esa misma bandera de luchar contra las FARC y acabar con las FARC, dijo cuando se dio de baja a alias El Mono Joy que ahora sí veía cerca el fin del fin. El caso es que últimos ataques de la guerrilla, policías muertos, soldados muertos, civiles muertos, ataques a poblaciones, vuelven a aparecer en las noticias y el famoso fin del fin como que no se ve tan cerca. Es más, algunos dicen o acusan inclusive a Santos de que lo que está propiciando es el fin de la seguridad democrática. ¿Se acerca el fin del fin? ¿Santos está terminando con la seguridad democrática de Uribe? ¿O todo se mantiene igual y simplemente estamos viendo un cambio de estrategia en las FARC para poder defenderse, digamos, de la ofensiva del ejército? Vamos a tratar de resolver estas preguntas en este programa. La promesa de la seguridad y de derrotar a las FARC han definido las últimas 3 elecciones presidenciales en nuestro país. Ha pasado un año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien fuera el ministro de Defensa estrella del gobierno de Álvaro Uribe, y la mayoría de los colombianos no solo ven lejos el tan anunciado comienzo del fin de la guerrilla, sino que la seguridad se ha convertido en el tema más criticado del actual mandato. ¿Estamos ante el comienzo del fin de las FARC, por fin? ¿O más bien ante el comienzo del fin de la seguridad democrática? Especiales Pirri presenta. ¿Y del fin, qué? Toribío, Cauca, 9 de julio del 2011, 10:25 de la mañana. Era sábado, día de mercado, y desde temprano en la mañana, a este pueblo cuyo nombre significa albergue de viajeros, comenzaron a llegar las chivas cargadas de alimentos y de vecinos de las veredas cercanas. Sin embargo, apenas habían terminado de disponer los puestos en la plaza, y todavía no había comenzado la jornada de compra y venta, cuando sobre estas calles empezaron a llover ráfagas de fusil provenientes de los montes que rodean a este pueblo acunado en las laderas del macizo colombiano. Desgraciadamente, para un pueblo que ha sufrido los peores embates de la guerra durante los últimos 10 años, los hostigamientos de la guerrilla desde aquellas montañas se habían convertido en una macabra costumbre. Ese día, sin embargo, algo sería diferente. Nadie recuerda exactamente quién conducía una chiva que, en lugar de aparcar en la plaza, giró hacia el costado superior del pueblo. Nadie podría describir el rostro de la persona que abandonó el vehículo y lo dejó rodar loma abajo y sin conductor hacia la estación de policía, para ocasionar el que sería el atentado terrorista más agresivo en la historia de uno de los pueblos más atacados en Colombia, Toribío. Las imágenes que ustedes verán a continuación y que son exclusivas de este programa fueron grabadas en el Cabildo Indígena de Toribío por las personas que allí estaban justo cuando las FARC atacaron el pueblo. Imágenes grabadas ese 9 de julio, cuando muchas personas en Toribío creyeron que la muerte los sorprendería en sus casas. Mientras los habitantes salían de las casas escapando de las esquirlas y escombros que destrozaban sus tejados, se intensificó la embestida de ráfagas y tatucos, los morteros artesanales empleados por las FARC. Durante 2 horas, los habitantes de Toribío debieron resguardarse tras los muros de sus viviendas y escurrirse por el piso para evitar las balas perdidas y los desechos que las explosiones arrojaban por los aires. Fue hasta casi el mediodía que los habitantes pudieron comprobar los resultados de la sevicia con que fue atacado el pueblo. 14 casas habían sido absolutamente destruidas, 38 quedaron inhabitables y más de 400 resultaron afectadas.
Muchos temían recorrer las calles, convencidos de que Toribío se había convertido en el escenario de una masacre. Pensé por la magnitud de la explosión, por el estado de los techos, por el impacto que nos causó y porque ese día era día de mercado aquí en nuestro municipio, que teníamos una mortandad muy grande, que teníamos un desastre inmenso. Realmente tenía miedo de salir, tenía miedo de ver escenas de gente tirada por todas partes, muertos. Sin embargo, por alguna casualidad que luego muchos le adjudicarían a la divina providencia, a San Juan Bautista, el patrono de la parroquia local, o alguna de las deidades milenarias de esta tierra indígena, el pueblo se había salvado de un baño de sangre porque la mayoría de las personas no estaban en la plaza, sino en la iglesia, celebrando una cadena de bautizos. Ese día, afortunadamente, en la iglesia estaban celebrando la Eucaristía y habían bautizos. Y entonces mucha gente estaba en la iglesia. Y la iglesia, prácticamente todas esas estructuras de la iglesia, de la casa cural, del Cetepán, que son edificios que están ahí muy cerca de la estación de policía, estos edificios, todos ellos fueron los que recibieron el impacto de frente. Inclusive, si ustedes miran el puesto de policía, la afectación es mínima. Gracias a ellos fue que no tuvimos una catástrofe en vidas humanas. En este momento la situación es bastante tensa, es bastante difícil. Hay hostigamientos entre guerrilla y policía y el ejército también. La gente tiene mucho miedo y no sabemos lo que va a pasar. La bomba, las esquirlas y las ráfagas que la guerrilla hizo llover sobre el pueblo cobraron la vida de 4 personas. Luis Alberto Hernández, el sargento de la Policía Nacional que hacía guardia en la garita contra la que chocó la chiva bomba y cuyo cuerpo quedó prácticamente atomizado. El sargento llevaba 20 años de servicio y deja 4 hijos huérfanos. Adán Ul Rivera, un indígena de 81 años que fue trasladado herido a la unidad médica, luego dado de alta, pero que no resistió el impacto del ataque y que murió pocas horas más tarde. Jesús Muñoz, un comerciante de 63 años que preparaba su puesto de carnes en la plaza de mercado y que no volverá jamás a casa de su compañera. Y Diego Julián Penagos, un mecánico de 28 años que huía del tiroteo cuando lo alcanzó una bala perdida. María Lucrecia Yatacue, madre de su hija, tendrá que explicarle algún día a la pequeña Yerly Penagos las circunstancias en las que murió su padre. Pero este sábado negro apenas comenzaba para el norte del Cauca. Mientras que los toribianos calculaban entre las ruinas la magnitud del asalto, la estación de policía de Corinto, que se hallaba a menos de 40 kilómetros de distancia, estaba a punto de ser atacada también. Sin embargo, gracias a los reflejos del teniente Richard Guzmán, quien había llegado tan solo 2 días antes a Corinto para comandar la estación de policía, se pudo evitar una tragedia de mayor magnitud. Estábamos en la máxima alerta cuando aproximadamente un vehículo por la vía principal de aquí del municipio transitaba una camioneta blanca de estacas. Llevaba como una especie de trasteo ahí. Al vehículo lo estacionaron casi al frente del parque mirando hacia la estación. El señor se baja del vehículo, arranca a correr, le proporcionamos los disparos, no pudimos seguir disparándole al señor porque había mucha población civil, de pronto salió una persona lesionada por parte de nosotros. Estas personas dejaron el vehículo ahí ya con un explosivo con mecha lenta antes de ser activado, por eso nos dio tiempo para poder evacuar a las personas que se encontraban en el lugar, evacuar al personal que se encontraba en la estación. Los cilindros bomba que destruyeron la estación dejaron 3 agentes heridos, 200 viviendas afectadas
y destruyeron la heladería que Luis Betancourt había abierto tan solo 2 meses atrás. En total fueron 5 los municipios que sufrieron ataques simultáneos de las FARC ese sábado. Pues en Caldono, Caloto y Jambaló, el grupo guerrillero también realizó hostigamientos que dejaron más de un centenar de heridos. Hacía muchos años no se producía un ataque de esta magnitud en la zona. Y lo que muchos se preguntaban mientras observaban estas imágenes es: ¿se resquebrajó la seguridad democrática? ¿Estamos ante una nueva fase del conflicto armado en Colombia? Muy bien, es para ponerse a llorar ver cómo quedó la población de Toribío. Antes de irnos al corte de comerciales, pues quisiera transmitirles un mensaje que nos mandan de la misión de la Consolata de este municipio. Ellos están haciendo una especie de teletón para recoger fondos, a ver si pueden reconstruir la iglesia que les volaron las FARC con la chiva bomba. Si ustedes quieren colaborarles, esta es el número de cuenta y identidad bancaria en donde pueden hacer sus aportes, pues para ayudar a la reconstrucción de este templo en Toribío. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con el último bloque de este programa. El nuevo shampoo. El bloque de este capítulo. Pocos en este país discutirían que Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia impulsado por el temor y el hastío que Colombia sentía hacia unas FARC que luego de un proceso de paz protagonizado por las frustraciones, el cinismo y los engaños, parecían más dispuestas a exacerbar la guerra que a deponer las armas. La promesa de Uribe era la seguridad democrática. Carreteras transitables, cascos urbanos que no estuvieran rodeados por frentes guerrilleros y en última instancia, el fin mismo de las FARC como grupo armado. Solo terminar esta lucha cuando se dé una de 2 condiciones: o cuando hayamos derrotado el terrorismo, o cuando el Creador ponga fin a mi existencia. La política de seguridad democrática tuvo un gran logro y se vio representado rápidamente entre 2003 y 2005, que fue que concentró y logró aislar a las guerrillas, tanto FARC como ELN, de los grandes centros de producción y comercialización legales del país. En el 2002, 7 estructuras de las FARC rodeaban Bogotá, estaban en Cundinamarca. Hoy en día no hay ninguna, en Boyacá habían 3, hoy en día queda una. Es decir, que la política de seguridad democrática logró aislar esos grandes centros de producción y comercialización. Quizás fue en el 2008 que Colombia sintió más cerca el fin de las FARC. El año comenzó con una manifestación de rechazo a la organización guerrillera en la que participaron millones de colombianos en todo el mundo. Luego, moriría Raúl Reyes en un bombardeo que el gobierno colombiano realizó en Ecuador. Un lugarteniente de las FARC asesinó a Iván Ríos para obtener una recompensa, historia que recordamos por la dantesca prueba que Rojas entregó a las autoridades. En mayo recibiríamos la noticia de que había muerto Manuel Marulanda Vélez. Y en julio se produjo la liberación de los secuestrados más importantes que estaban en manos de las FARC. El Estado colombiano jamás había logrado dar golpes tan certeros contra los altos mandos de esta guerrilla. Fueron precisamente estos golpes los que catapultaron a Juan Manuel Santos a la presidencia. El exministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe ganó las elecciones con la votación más alta en la historia del país. En buena parte, por ese temor que su misma campaña promovió al riesgo de que las FARC volvieran a fortalecerse. Pocos días después de la posesión de Santos, el sanguinario Mono Jojoy, quizás el miembro del secretariado más aguerrido, murió durante un bombardeo a la Sierra de la Macarena. La muerte en combate de alias el Mono Jojoy. Ese día el presidente Santos proclamó a los 4 vientos el comienzo del fin de las FARC. Por enésima vez. Esta operación contra el Mono Jojoy sí es un punto de inflexión, donde creo que con un buen margen de confianza podemos decir que es el principio del fin de las FARC.
Sin embargo, desde hace poco menos de un año se dejaron de producir golpes así de espectaculares a los cabecillas de la organización guerrillera. Se han intensificado los hostigamientos y ataques de las FARC a la fuerza pública y a la población civil. Y según la Fundación País Libre, los secuestros están en aumento. Irónicamente, quizás los más duros críticos de la política de seguridad son precisamente las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, como Fernando Alameda, el director de la Fundación Colombia Primero, que es presidida por José Obdulio Gaviria. Creo que hay una manifestación ya reiterada de parte de la población, de los gremios, de muchos alcaldes, de gobernadores, de la población en general, de que la situación de seguridad se ha venido perdiendo, se ha demeritado. Según el núcleo más próximo al expresidente Álvaro Uribe, el actual problema de seguridad se debe a que Juan Manuel Santos no cumplió con su promesa de campaña. Para decirlo en otras palabras, Santos ganó las últimas elecciones en buena parte porque prometió que velaría por el huevito de la seguridad democrática y una vez obtuvo la presidencia se distrajo con otros temas y lo descuidó. Y la política que está aplicando el gobierno del presidente Santos es la política que se fue derrotada en el 2002, que fue derrotada en el 2010 con la campaña con 9 millones de votos, pero que él, a pesar de que fue derrotado y lo eligieron con 9 millones de votos, con una posición muy clara de defensa de una política que llama seguridad democrática, él no la está aplicando. En cierta forma se podría decir claramente, está traicionando el mandato de los 9 millones de colombianos que le entregaron a él. Él se subió con una propuesta y aplicó otra propuesta. Eso dicen los que rodean a Uribe. Curiosamente, este mismo núcleo que critica a Santos se cuida de no salpicar al ministro de Defensa Rodrigo Rivera, el funcionario encargado de aplicar la política de seguridad nacional. Definitivamente el ejercicio de autoridad y el jefe de las Fuerzas Armadas no es el ministro de Defensa. A él no le cabe la responsabilidad más de ser ministro. La responsabilidad es en cabeza del presidente. Otros, en cambio, sostienen que la responsabilidad es precisamente del ministro y han pedido su renuncia si no le logra dar un giro a las estadísticas. Yo todavía sigo creyendo que la responsabilidad política es del ministro. Si él no puede, que dé un paso al costado, porque no es un problema de política o de cifras, es que la gente ya no está yendo a la finca y está pagando vacunas. Entre más rueda la pelota de la responsabilidad, más parece aflorar el interés político de los distintos grupos de poder por tener su ficha en el Ministerio de Defensa, y menos clara parece la respuesta a la paradoja de la seguridad. De hecho, según algunos analistas, como Juan Pablo Gómez, profesor de Estrategia Militar de la Universidad Militar Nueva Granada, no hay una diferencia sustancial entre ambas políticas de seguridad. Como quien dice, Juan Manuel Santos habría seguido y sigue los mismos lineamientos del expresidente Uribe. En palabras simples ha sido lo mismo. Lo que busca ahorita el gobierno de Santos es adaptarse a las nuevas circunstancias. Si usted ve un comportamiento, es que ya no hay grandes zonas campamentarias donde la Fuerza Aérea tomaba la iniciativa con bombardeos. Usted cada vez ve que las zonas campamentarias son más reducidas o nulas para evitar que las FARC evitan con eso la acción del Estado. Ya el típico guerrillero encuadrillado que uno veía en los 90 de bota, de caucho, de fusil, marchando en grandes grupos, ya no se ve casi. Ese trabajo militar se soporta mayoritariamente ahora en las milicias. En efecto, existe otra interpretación sobre lo que está sucediendo y que, sin excusar ni negar descuidos por parte de funcionarios individuales, explica dinámicas que superan a los personajes que se atacan o se defienden ante los micrófonos de los periodistas. El conflicto armado tiene unos procesos, como todo en la vida, eso se llena de procesos. Y lo que pasó es que desde el 2008, cuando mueren los mandos de las FARC, Reyes, Iván Ríos, incluso el propio Marulanda, Cano quedó con un gran reto, y era evitar que las FARC fueran al colapso. Y él se idea esta cosa del llamado Plan 2010, e inicia todo el proceso de transformación. Según estas hipótesis, la seguridad democrática habría comenzado a sufrir su primer retroceso en los últimos meses del 2008, justo cuando más cerca nos sentíamos del fin,
Uribe era presidente todavía. Si bien entre el 2003 y el 2007 el promedio de acciones armadas al año por parte de las FARC se hallaba cerca de las 1000, según cifras de la Corporación Arcoiris, en el 2008 se cometieron 1353 acciones por parte de la guerrilla en todo el año. O sea, 296 más que en el 2007. Desde entonces esta cifra ha tenido un ascenso que no ha dado tregua. En el 2009, todavía con Uribe en la presidencia, se cometieron 1614 acciones. En el 2010, con Uribe de presidente y Juan Manuel Santos en campaña, 1947 acciones. Y en lo que va de este año, ya con Juan Manuel Santos en la presidencia, 1200 acciones. Han caído 973 miembros de la fuerza pública y han muerto 117 civiles. Si la tendencia se mantiene, cuando acabe el 2011, las FARC habrían cometido unas 2000 acciones armadas en el año. Es decir, la misma cantidad de acciones que las FARC cometieron en el 2002, cuando Álvaro Uribe Vélez asumió la presidencia y se puso en marcha la seguridad democrática. No obstante, y al contrario de lo que pregonan algunos ultrauribistas, el incremento de las acciones viene desde los últimos 2 años del gobierno de Álvaro Uribe. ¿Qué pasó? ¿Acaso hemos vivido engañados y la sensación de seguridad era tan solo un asunto de percepción? Según algunos, en buena medida hubo un problema de cifras y el error más macabro se había producido a causa de los falsos positivos, que inflaron el número de guerrilleros dados de baja. No hemos logrado medir el impacto sobre estas poblaciones. Uno de los casos es el tema de falsos positivos. Estamos hablando que la Fiscalía está investigando algo más de 3.100 casos de falsos positivos. Hombre, aún cuando sea la mitad de que se descubra eso, pues apenas en una dictadura podía ser catalogado, en ninguna democracia se ha dado pues eso. Ese es un gran problema que tenemos, hay unos subregistros muy altos, pero hemos avanzado. Hay otro gran problema y es este: el conflicto cambió, la fuerza pública cambió la forma de operar, las FARC cambiaron la forma de operar, las BACRIM ya no operan como lo operaban los paramilitares. Y nosotros seguimos midiendo este conflicto armado desde los indicadores viejos que formamos hace 10 o 15 años. Entonces eso nos causa una distorsión muy grande. O tú terminas diciendo que esto está a punto de acabarse, o usted termina diciendo que esto está como en el año 98. Lo que hay que entender es que esto es una nueva etapa de violencia que vive Colombia, que tiene relación con la anterior, pero es nueva también. Y hay que crear unos indicadores nuevos para medirlos. Pero también resulta difícil afirmar que la seguridad democrática no generó ningún efecto y que la situación hoy es igual que hace 8 años. La desarticulación de buena parte de su comandancia, la muerte de Manuel Marulanda Vélez alias Tirofijo, el histórico comandante en jefe de las FARC, y la modernización de las fuerzas militares han generado un cambio definitivo en la estrategia de las FARC y en las dinámicas de la guerra. Hay que tener en cuenta que en este tipo de guerra, la guerra asimétrica, los insurgentes, llámenlo guerrilla, como quieran, siempre se transforman, mutan y se adaptan a las nuevas lógicas del conflicto, y eso es lo que ha estado pasando. 8 años de seguridad democrática han obligado a que la misma guerrilla se adapte a unas nuevas circunstancias, en las que los exige que moverse en menores números, hacer énfasis en milicias, insertarse más en la población civil, realizar más actos de terrorismo, llámese bombas, asaltos. Entonces eso ha generado una sensación que ya no podemos decir que solo es percepción, sino una nueva forma de guerra más atomizada. Y las FARC en el año 2008 crea una cosa que se llama el Plan 2010, que cambiaba en total su nueva estrategia militar. Y la empezó a adoptar poco a poco y cada vez esa estrategia la adoptan mejor sus estructuras. Ahora el reto de la fuerza pública es aprender a leer cómo opera esa estrategia de las FARC. El pasado 7 de agosto, durante el Día de las Fuerzas Armadas, el presidente Juan Manuel Santos dijo en el emblemático puente de Boyacá, cuna de la libertad, que le daría un revolcón a la política de seguridad y que efectuaría varias reformas. He pedido que se haga una revisión en todo el territorio de nuestras capacidades. Entre ellas, mejorar la inteligencia, emplear unidades militares más pequeñas y apoyar el trabajo de la justicia. El objetivo, preparar a las fuerzas del Estado para luchar en un nuevo contexto de guerra. ¿Pero cuál es esta nueva realidad? ¿En qué consisten las transformaciones que han obligado a replantear las estrategias del Estado para luchar contra las FARC? La nueva estrategia de las FARC contempla unos nuevos tipos de acciones.
uso masivo de campos minados, minas a la orilla de las carreteras, carros bombas este año, francotiradores, hostigamientos, movilidad. Es una nueva concepción de la guerra. Entonces la fuerza pública había estado acostumbrada a pelear con los grandes contingentes de tropa y ahora ya no es así. No se trata que Santos bajó la guardia ni que hay desmoralización de la fuerza pública, es que las FARC han perfeccionado su nueva forma de operar y por supuesto ahora se ven, digámoslo así, con más impacto las acciones armadas. Mire, yo le quiero decir que hay 3 conflictos armados en uno. O sea, Colombia está viviendo como 3 guerras en una. Para el caso de guerrillas, FARC sobre todo. Hay un conflicto armado que es sobre oleoductos, torres de energía, gasoductos y cabeceras urbanas donde la fuerza pública se ha dedicado a cuidar eso. Hay otro escenario de la guerra que se llama los objetivos de alto valor. La tesis de la fuerza pública de que usted cortando la cabeza mata a la culebra. Entonces usted ve que hay 2.500 hombres detrás del Paisa, casi 4.000 detrás de Cano, como para dar esos golpes mediáticos. Y hay otra guerra, que es la guerra en la zona pura periférica, como el Meta, en Nariño, en Cauca, que allí nunca ha disminuido la intensidad del conflicto. Y ahora lo que sucede es que este primer estadio de cuidar carreteras, cabeceras urbanas, y este tercer estadio se están uniendo por la nueva operatividad de las FARC. Y eso es lo que lleva a creer que hay un deterioro de la seguridad. Pero el deterioro viene desde antes. Quizás uno de los lugares donde más claramente se percibe la nueva fase de la guerra colombiana es aquí, en el norte del Cauca, uno de los epicentros del conflicto armado y una región que se ha vuelto representativa de los obstáculos que enfrenta el gobierno nacional para consolidar su política de seguridad. Es tan compleja la situación que se desenvuelve aquí que los altos mandos militares le han colocado el apodo de Caucanistán. Pues algunos militares pues que conozco a modo risible le llaman pues en medio en broma eso, pero caracterizan la situación del Cauca, le dicen Caucanistán, porque ellos dicen, mire, es algo muy complejo de pelear, usted le disparan desde las casas, no sabe quién es su enemigo, entonces se sienten, dicen que la solución por eso no es eminente militar. Si usted ve el símil que hacen con lo de Afganistán, tiene mucha esencia, es cómo se soluciona un problema no solo militar, sino social y cultural de envergadura, y eso es lo que requiere el Cauca. El norte del Cauca ha sido un foco histórico del conflicto colombiano. Desde los años 80, en estas montañas y estos pueblos han operado 5 grupos armados diferentes, cada uno con sus propios objetivos. Para las FARC, además el norte del Cauca ha sido un reducto desde sus primeros años, como lo ha sido Marquetalia y San Vicente del Caguán. En los años 80 se concentró aquí todos los grupos armados y desde esa época se toma la iniciativa de los cabildos, de las comunidades, todavía un grupo muy pequeño, en no participar en el conflicto armado y no ser parte de ese proyecto político-militar que pregonaron los grupos armados. Reúne varias condiciones que no reúnen otros territorios en el país. Primero, una zona evidentemente ligada a lo indígena, con unas facilidades discursivas que eso implica para las FARC. Eso hay que reconocerlo. No quiero decir bajo ninguna circunstancia que hay una connivencia entre unos y otros, pero sí hay una utilización estratégica por parte de esta organización, de los cabildos, de los resguardos y toda la organización indígena dispuesta en esta zona del país. Segundo, el tema del narcotráfico. Allí es esa zona del Cauca, y sobre todo el nororiente del Cauca, es una zona particularmente importante para el tránsito de la logística y de todo lo demás relacionado con las FARC, inclusive de, digamos, el retiro de la cocaína o de todo lo que producen las FARC desde el punto de vista de narcóticos, porque el Estado también está ausente durante muchos años y lo sigue estando en muchos sentidos de la palabra de esta zona del país. Todo eso hace que el Cauca sea necesariamente una zona conflictiva. La región también es valiosa desde un punto de vista estratégico porque constituye un cruce de caminos. Un corredor entre las altas montañas del macizo colombiano, el Océano Pacífico y las fértiles tierras del Valle del Cauca. Estos son corredores, el cual estos terroristas pasando la cordillera atraviesan este sector y ¿hacia dónde van? Director acá hacia el Pacífico.
Entonces esto se constituye en un corredor el cual los terroristas no quieren dejarlo. Por este corredor estratégico se mueven dos de las estructuras mejor organizadas y entrenadas de las FARC, y a las que pertenecen muchas tropas élites de la guerrilla: el Frente Sexto y la Columna Móvil Jacobo Arenas. Son precisamente estas unidades las que realizaron las 5 acciones simultáneas del pasado 9 de julio. Ella es Andrea, una desmovilizada de las FARC cuya identidad hemos ocultado por su seguridad. Andrea fue por años una de aquellas combatientes élite de la Columna Jacobo Arenas y el Sexto Frente de las FARC, dos de las estructuras que han generado mayor cantidad de bajas dentro del ejército y que han protagonizado los más cruentos enfrentamientos contra las fuerzas del Estado. Trabajé también aportando pues a las guerrillas. Pues ahí tuvimos como acercamiento del Sexto Frente, la Columna Móvil Jacobo Arenas, pues el Sexto es, pues yo creo que pues el frente es combativo, pero más combativo, digámoslo, es la Jacobo Arenas, pues viene de la época del Caguán. Fueron tropas que inicialmente se sacaron como, digamos, 2 de las mejores tropas de cada frente. O sea, era una columna que eran dos compañías. Es una unidad que tiene que ser capaz de moverse muy verazmente, de ser capaz de enfrentarse a cualquier otra tropa enemiga, en cualquier territorio, en cualquier superficie, en cualquier momento. Toribío, Cauca, 11 de julio del 2002, 1:30 p.m. Estas imágenes fueron grabadas por uno de los escuadrones que participó en la primera de las 14 tomas guerrilleras que se han hecho a Toribío. El asalto, que duró 20 horas, fue de hecho una de las misiones en las que Andrea participó durante sus años de pertenencia a las FARC. Bueno, esa noche nos dividieron todas las tropas, cada uno cogió como el blanco o el área de operación que le asignaron. Entonces, la mayoría de las guerrillas y de los frentes que estaban ahí fueron hacia Toribío. Dentro de los parámetros de nosotros se diría no a Toribío, porque pues la intención siempre desde el planteamiento guerrillero no es tomarse el pueblo, sino la estación de policía. Entonces era la toma de la estación de policía. Sin embargo, pues es inevitable afectar a gran parte de la infraestructura del vecindario. Ese día la estación de policía fue destruida y 13 policías estuvieron a punto de ser secuestrados. Estos 13 policías pudieron haberse sumado a los cientos de secuestrados de la fuerza pública que la guerrilla tenía en su poder en el año 2002. A los secuestrados de las tomas de Patascoy, de Las Delicias, de Mitú y de Miraflores. Y quizás habrían debido sobrellevar años de cautiverio en la selva, mientras sus familias pasaban los días y las noches con el corazón hecho un puño, al igual que sucedió con estos uniformados y con estas madres. Pero esto no sucedió porque los indígenas no lo permitieron. Estos indígenas Nasa, que componen el 80% de la población del norte del Cauca, realizaron una demostración de resistencia civil para impedir que la guerrilla se llevara secuestrados a los policías. Lo lograron apelando no a las armas, sino a la posición privilegiada de negociación y credibilidad que han alcanzado luego de años de neutralidad en el conflicto, y a la autoridad que les confiere ser los gobernadores de estas tierras de resguardos, territorios ancestrales, donde según la Constitución de 1991 tienen derechos adicionales para proteger su autonomía como etnia y cultura. Hoy los derechos que les confiere esta autonomía se hallan en el ojo del huracán y es uno de los temas más complejos que rodean al conflicto que se vive en el norte del Cauca. En lugares como Corinto y Toribío, muchos miembros de las Fuerzas Armadas observan con sospecha y desconfianza a los indígenas Nasa. Y que los indígenas muchas veces dicen que no quieren que estén los soldados, que no hay un sitio vedado en este país
donde no pueda estar la presencia de soldados. Y nosotros estamos, repito nuevamente, porque aquí hay agentes generadores de violencia, están los terroristas de la FARC y están los cultivos ilícitos en narcotráfico. Según algunos oficiales, la guerrilla se escuda en los derechos especiales que han obtenido los indígenas. Y vemos que en estos resguardos, en este territorio que son indígenas, aquí se está cultivando este ilícito, aquí está la marihuana. Entonces, ellos son los que tienen que denunciar, los mismos gobernadores, ante la luz pública, de por qué están esos invernaderos ahí en su zona, por qué está metida la FARC y por qué ambos se están nutriendo. Repito nuevamente, no podemos decir en general que son todos los indígenas, algunos de ellos que están, como dice uno, apoyando a los terroristas de la FARC. ¿Qué dicen los indígenas sobre estas acusaciones? ¿Hay colaboración de los indígenas con la guerrilla? ¿O son pobladores inocentes que tratan de mantener una frágil neutralidad en medio de una guerra protagonizada por dos bandos que según ellos no deberían estar en sus tierras? ¿Y quién es este hombre, Alfonso Cano, que según el presidente Santos ha estado a punto de ser capturado o muerto muchas veces, que estaría transformando la guerra, pero que al tiempo pide la paz? ¿Será el hombre con el que se construya esa paz que nos prometen desde hace décadas? ¿O caerá en su ley, como Raúl Reyes, el Mono Jojoy y otros de sus excompañeros muertos en el secretariado?